Soy Benito Juárez, buenos días, tardes, noches. Soy el que aparece en los billetes de 20 y en los de 500, pero no tengo uno de 500. Prodigy History, cágate de risa aprendiendo, presenta Benito Juárez. Debes saber que yo también fui ojete y un poco culero. Como todas las personas, nadie es perfecto, pero ante tus ojos y la mayoría de los mexicanos, yo debo ser un santo, una persona buena, un pan de Dios. Mi nombre completo, Benito Juárez Pablo García. Nací el 21 de marzo de 1806, en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, la Sierra Juárez. Lamentablemente también el 21 de marzo se celebra la primavera. Yo era un pitufo, un chaneque, una tachuela, pues mi estatura era de 1,55 m. Hasta Bob Esponja era más alto que yo. Desgraciadamente no conocí a mis padres, murieron cuando yo tenía 3 años. O sea, sí los conocí, pero la neta no me acuerdo. Quedamos huérfanos, mis hermanas y yo. Entonces nuestros abuelitos nos cuidan, pero tiempo después también fallecen. Si nada te sientes mal, piensa en mí. Mis padres se murieron y mis abuelitos también. Ahora yo era el huérfano, porque mis hermanas ya se habían casado. Y pues entonces me quedé con mi tío Bernardino Juárez. Como no tenía patrimonio, trabajé de pastor en el campo. Mi tío me enseñó a leer lo poco que él sabía. Mientras yo tenía aproximadamente 4 años, el 16 de septiembre de ese mismo año, en la madrugada, pero en Guanajuato, inició la revolución contra la corona española que habían dominado el país por casi 300 años. O sea, la independencia. En esos tiempos la única opción de estudiar era la carrera eclesiástica, o sea, el catecismo. Como en esos tiempos no importaba mucho la educación, en mi ranchito no había escuela, solo en Oaxaca. Y los pocos padres que podían pagar la educación de sus hijos, los llevaban allá, a Oaxaca. Las familias pobres que no podían llevar a sus hijos a Oaxaca, los mandaban a casas de ricos, donde hacían limpieza, y ahí a cambio les enseñaran un poco. Y pues yo no hice ninguna de las dos, porque mi tío no quería que limpiara en casas ajenas, y a mí me daba culo ir a Oaxaca. No quería dejar a todos los conocidos de mi pueblo atrás, me dolía. Pero solo se vive una vez, chingue su madre. 17 de diciembre de ese año, a los 12 años, me fugo de mi casa. Obviamente, para ir a Oaxaca a estudiar. Me fui caminando, ahí no había Uber, ni metro, ni Mexibus, ni todo lo que hay ahorita. A pata. Ya llegando a Oaxaca, me encuentro a mi hermana, Josefa. Ella trabajaba como cocinera en la casa de Antonio Maza. Y su esposa, Petra Parada. No se ríen, Petra no entra. En un futuro me casaría con su hija adoptiva, Margarita Maza, con la cual tendría casi 13 hijos, pero pues 12 me murieron. F. Trabajé nuevamente de pastor en una granja, pero esta vez ganando 2 reales diarios. Actualmente 2 reales en excelente estado valen aproximadamente 12,000 pesos mexicanos. Un día en casa de los Maza conocí al encuadernador Antonio Salanueva. Él me dio refugio en su casa. Fue como el padre que nunca tuve. Él me enseñó a leer mucho mejor, me confirmaría en la iglesia y me ayudaría en un futuro. En mi futuro. También era masón grado 9. Y de morrillo me encantaba tocar la flauta. Sin albur. Me establecí en Oaxaca en ese mismo año. Gracias a Antonio Salanueva. Como ya sabía leer un poco más, me impuse una severa disciplina de lectura super mega master pro nivel hardcore experto. Entré a estudiar allí en Oaxaca, pero como era indio, me trataban de la patada. Me hacían bullying y también los profesores. Pero me la pelaron porque fui el mejor alumno de ahí. Que tu éxito sea tu mejor venganza. Se consuma la independencia el 27 de septiembre de ese año. Y también en ese año entré al seminario de Oaxaca estudiando gramática latina y teología moral, donde también fui el más chingón de ahí. Entré al nuevo Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahí estudié la carrera de jurisprudencia, o sea, derecho. Entonces terminé mi carrera y fui abogado en 1834. En ese año me casé con la incondicional, Margarita Maza, ¿recuerdan? Me decían en las altacunas. Porque yo tenía 36 y ella tenía 18.
Fui electo diputado y me voy a la Ciudad de México, pero por la invasión estadounidense me regresé. La invasión estadounidense fue un pleito entre México, Texas y Estados Unidos. Ya que regresé, ocupo el puesto como gobernador interino. El primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Volviendo a Texas y la invasión norteamericana, El maricón de Santana estaba huyendo, así que le prohibí la entrada al estado de Oaxaca. entonces se vengó. Cuando Santana vuelve a la presidencia, ordenó que me detuvieran el hijo de toda su madre. Y también me desterraron. Me mandaron a Cuba y después a Nueva Orleans. Pero encontré a otros exiliados mexicanos. Uno de ellos era Melchor Ocampo, que también apoyaban la separación de la iglesia y el Estado. Querían que desaparecieran los privilegios de la iglesia. Y el más importante, establecer la libertad de conciencia y culto. ¿Sabías que el clero es la iglesia en esos tiempos? Fue el peor enemigo que ha tenido México en toda su historia. Fue la sociedad más rica de este país. Era dueña del 75% de los edificios y terrenos de México. Carlos Slim se quedaba pendejo. Apoyé el plan de Ayutla que se proclama en dicho año, con el que nosotros los liberales nos chingamos a Santana en 1855. Entonces Juan Álvarez es el nuevo presidente. Me nombra ministro de Justicia e Instrucción Pública. Poco a poco voy subiendo al poder. Se expidió la Ley Juárez, la primera de 6 leyes de reforma. Esa ley suspendió los tribunales militares y el clero. En febrero de ese año se promulgó una nueva constitución de corte liberal. Con esa, se prohibió al clero administrar bienes raíces y terrenos, excepto los edificios destinados a la práctica religiosa, o sea, una iglesia. En ese año también, el nuevo presidente Ignacio Comonfort me ofrece la Secretaría de Gobernación y la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Me lo obsequió por yo ser uno de los principales liberales de todo el país. Ojo aquí, guacha bien. Teniendo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cuando el presidente faltara, el presidente sería yo. No contaba con mi astucia. Diciembre de ese mismo año, de 1857, los conservadores lanzan el Plan de Tacubaya, con el objetivo de anular la Constitución. Pero el vicepresidente Ignacio Comonfort estaba bien indeciso si estar con los liberales o con los conservadores. El vato hace el ridículo, se va con los conservadores. Se dio un golpe de estado a sí mismo. Ya una vez que se va con los conservadores, yo me vuelvo presidente de la república. Félix Zuluaga fue el presidente del bando conservador y yo, Benito Juárez, presidente del bando liberal. Liberales y conservadores nos enfrentaríamos a una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. En esos años mi gobierno fue obligado a establecerse en diferentes puntos del país. Entonces me escapo a Veracruz, donde promulgo otras leyes de reforma. Una de ellas donde incluiría la nacionalización de los bienes de la iglesia. Diciembre de dicho año, una última batalla le dio la victoria a mis tropas. En 1861 entra triunfante a la Ciudad de México. Ahí terminó la Guerra de Reforma. La separación de la iglesia y el Estado por fin eran una realidad. Si aún no entendiste qué onda con la separación de la iglesia y el Estado, aquí te explico rápido. Antes, si te querías casar, a huevo, era por la iglesia. Ahora, si te quieres casar, tú decides si te casas por el civil, o sea, el Estado, o si te casas por la iglesia, o sea, la iglesia. Por otro lado, los pinches conservadores habían convencido a Napoleón de establecer un imperio aquí en México. O sea, un gobierno conservador. Cuando detuve los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, ellos se juntan y me exigen su billete. Hablamos, firmamos el Tratado de la Soledad, menos Francia. Para los franceses fue la excusa perfecta para intervenir aquí en México, en una invasión. Y en alianza con los conservadores, los franceses avanzaron al interior del país. Con su soberbia hasta la exósfera se creían el ejército más chingón del mundo. 5 de mayo de ese año, las tropas mexicanas bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, entre otros, los bajan de su nube, su lechita y a dormir. Los derrotamos. ¿Sabías que existió el tratado llamado McLean-Ocampo? Jamás entró en vigor, ya que Estados Unidos jamás lo quiso firmar. Para gobernar a México, Napoleón cedió su permiso a Maximiliano de Habsburgo.
El emperador Maximiliano y su esposa Carlota desembarcan en Veracruz y, para increíble sorpresa de los conservadores, Maximiliano se revela como un monarca liberal. Los mataron a su madre. Yo soy liberal, dijo. Él sí aceptó las leyes de reforma y los conservadores vuelven a caer. A Estados Unidos no le gustó que Francia interviniera en el continente americano, entonces me dio todo su pinche apoyo a partir de ese año. Tiempo después, Napoleón se retiraba con sus tropas. Le huyó el perro. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad por ciudad. Maximiliano fue capturado y condenado a muerte, con sus generales Miramón y Mejía. Me suplicaron que los dejara vivir, pero nada cambiaría mi opinión. Una vez restablecida la república, en ese año fui reelecto presidente de México, ganándole a Porfirio Díaz. ¿Sabías que su mandato era de 4 y no de 6 como ahora? Me presenté nuevamente a las reelecciones por la presidencia, compitiendo contra Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Y vuelvo a ganar, pero por fraude electoral. En noviembre de ese año, Porfirio Díaz se rebela contra mí, con la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa cuando yo enfermé del corazón. 18 de julio de 1872. En mi habitación del Palacio Nacional, me voy con mamá Coco. Hasta la fecha se me denomina Benemérito de las Américas. Gracias por ver. Come frutas y verduras. Hasta la próxima.